Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas. Propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se Dios los bendiga, muy buenas noches, estamos en vivo de una vez más con ustedes para hablar acerca de los temas, acerca de los principios del reino y de lo que está sucediendo en nuestro entorno social, cultural, en nuestro entorno global. Bienvenidos, su servidor Omar Campos les saluda y también aquí está nuestro invitado, el maestro, el ingeniero Ulises Campos. Muchas gracias, bienvenidos a este programa
quisimos entrar con este video para que tú te des cuenta de la temática que vamos a hablar el día de hoy, una temática muy escabrosa, muy profunda y con muchas aristas que se abren en nuestra sociedad. Dios te bendiga. Comparte la transmisión con otros. Así es, así te invitamos a que ahorita, gracias a los que ya están conectados ahí, ya hay varias personas que están saludando y que están ahí mencionando, que están viendo ahí. Aquí, como bien lo decía el ingeniero Ulises, entramos con uno de los videos que han circulado en la red, que se prepararon específicamente para combatir a todo ese movimiento que hoy en día es un boom a nivel global y que muchas personas confundidas no saben exactamente qué posición tomar o hacia dónde hacerse, y otros realmente están siendo jalados hacia uno de los extremos más peligrosos en la sociedad conforme a nuestra familia, porque ataca directamente al vínculo de la familia. Y lo más peligroso, pastor, es no hacer nada, ¿no? Entonces, nuestra labor como iglesia es levantar la mano, prevenir y alentar a la iglesia a seguir intercediendo a nuestro Dios, como dice su palabra, por estas situaciones que se están levantando hoy en nuestros días, que no solamente afecta a nuestra generación, sino que va a afectar a nuestras generaciones futuras. Y eso es lo que queremos que tú y yo nos podamos dar cuenta de la gravedad y de lo serio que es este tema tan trascendental de hoy en nuestros días. Hace un par de años me invitaron a dar una temática dentro de un foro en la televisión acerca de este punto, y había varias personas y les dije, aún no tengo la expertise, no tenemos todavía la experiencia ni la expertise como país, como sociedad, porque todavía estaba entrando apenas todo esto, y hoy en día que ya nos tocó hablar acerca del control de la población, ver esta temática, como bien lo dijiste al inicio, es un tema muy espinoso, muy escabroso, y que definitivamente tenemos que estar plagados de la información para poder nosotros hablar de la temática, porque sin duda alguna está haciendo una merma en nuestra sociedad. Y yo quiero invitarte a tú que nos estás escuchando. Yo sé que algunos comparten con sus muros, con sus páginas. Compártelo ahorita, compártelo con tus amigos, compártelo de verdad que es un tema que esto no es una cuestión de religión. Esto es una cuestión realmente que está atacando a la familia, cualquier tipo de familia, y que va a venir tarde o temprano a pegarnos a todos si no paramos las antenas, si no hacemos algo como sociedad en medio de todo este movimiento que se está dando y que están siendo jalados muchos de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Definitivamente, y como decías, pastor, yo quisiera comentarte que toda la investigación que hicimos no viene ni proviene de una iglesia, ni es de evangélicos, no es una religión, es una sociedad que está preocupada por esto que está sucediendo. Agustín Laje, síguelo, es uno de los mejores expertos hoy en día en la materia, que nos ha ilustrado en esta introducción que hicimos y que te va a seguir abriendo la mente para que tú puedas entender lo que está pasando en este momento, porque ellos lo están viviendo en carne propia. Agustín es argentino, y Argentina en Latinoamérica es uno de los países donde esto se ha aplicado. El pastor lo ha comentado muchas veces, en los últimos 10 años ha empezado. En el 2010 comenzaron 2010. ellos con esta situación, ¿verdad? Y ahorita es terrible la situación que está viviendo la cosecha Argentina. que están teniendo como terrible. Sociedad, como país, por haber involucrado todo este adoctrinamiento. Terrible. Ahí en tu pantalla tú puedes observar cómo este video, algunos a lo mejor se quedaron picados, algunos no lo han visto. Bueno, ahí te ponemos, ahí donde lo puedes buscar en YouTube, hay algunos puntos que me parecieron muy interesantes. Estos 3 videos hablan específicamente de esto. Él y su compatriota y compañero, están hablando de esa
sociedad que se está ahorita creando, y ellos crearon este libro. Ellos son politólogos, como Así bien lo es. decías ahorita, no tiene nada que ver con la religión en sí, son politólogos, hablan de política, y viendo una cuestión política, escriben este libro que está ahí en tu pantalla, el libro negro de la Nueva Izquierda, y habla acerca de cómo el grupo progresista y cómo Así es. todo este tipo de manifestación se ha colocado como un frente en medio de una sociedad que está colapsando y que no se está dando cuenta Terrible. cuáles son los puntos por el cual colapsa. Este libro lo puedes encontrar también en gratis ahí en algún PDF que está en el internet, ahí Así lo es. puedes buscar. O sea, hay mucha manera de poder conseguirlo, y también lo puedes tener físicamente en algunas librerías del país. En algunos lados a ellos les pusieron mucho boicot para que no Definitivo. pudieran estar compartiendo, y bueno, estos dos personajes que están ahí están hablando mucho del tema por ya ver 10 años de las consecuencias que tienen en su país. En su país, Así es. exactamente. Y como decía el pastor, la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que tener el conocimiento de lo que está atrás, y es parte de lo que la investigación que hicimos esta semana. La verdad, una semana muy cansada, muy pesada. Es un tema muy pesado. Porque estamos atacando al mismo abismo. Así es. Esto viene y proviene del mismo abismo. No estamos en contra de las personas que practican estas cosas, estamos contra esa ideología que está atacando a las personas. Entonces, estos dos personajes, como bien lo decía el pastor, te pueden ayudar mucho para que tú entiendas a plenitud lo que está sucediendo con esta ideología. Así es, y bueno, vamos a entrar en materia. Hablábamos de cómo en los días de Noé surgió un mover tan tremendo que impregnó, contaminó toda una sociedad, y es exactamente lo que sucede con este movimiento. Está impregnando y contaminando a la sociedad, y hemos tomado como referencia este versículo que menciona ahí en tu pantalla, que el Señor vio que la maldad del humano era tan grande, ha impregnado toda una sociedad. Y hemos hablado en nuestros últimos 2 programas pasados y acerca de los 7 objetivos que tenemos para reducir la población mundial, cómo reducir mediante leyes la población mundial. Y hoy vamos a hablar específicamente de un tema porque es vasto, es mucho, sí. y quisiéramos realmente tocarlo como debe de tocarse, hablando de este movimiento. Ingeniero El Ulises. movimiento LGBT, y ya tiene la Q y ya tiene una más, ¿verdad? Que todo lo que se pueda sumar. Solo una minoría tendrá descendencia biológica. Adoctrinar desde el colegio para que la gran mayoría de niños practiquen y crean en la ideología LGBT. Entonces, eso mire, es lo que vamos a ver. Aquí, como bien lo decías ahorita, ahí está uno de los puntos cruciales. Por eso decíamos, a todos nos interesa es el adoctrinamiento a nivel escolar. Así es. Y ahorita más adelante Sí, vamos a ver un punto muy específico en eso. Así es. Entonces vamos a entrar en materia, ingeniero. ¿Qué es el movimiento LGTB? ¿Cuándo comenzó? Comenzó formalmente en el año 69, en el siglo pasado, en la ciudad de Nueva York, que esta ciudad que está llena de riqueza, esta ciudad que está llena de tantas cosas, pero ahí comenzó con una marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall. Aunque varias organizaciones activistas habían dado los primeros pasos del movimiento ya desde finales del siglo XIX, ahí se reivindicó los derechos para los homosexuales. Esto se celebra en el mes de junio y tiene algunos objetivos muy importantes y que siempre van a estar presentes en esta ideología, que es el matrimonio homosexual. Exacto. La adopción y la despenalización de la homosexualidad en los países del mundo. Amén. Esos son los 3 principales bastiones de esta ideología. Entonces, vean cómo está atacando, como decía el pastor, directamente a la sociedad.
no solamente a una iglesia, no solamente a un grupo, sino a la sociedad entera, es el ataque de esta tremenda ideología. Y hoy en día lo vemos, como han a través, como decía hace un momento, la filmina es a través de leyes. O sea, esto se va a tratar de imponer a través de leyes. Y queremos que usted vea con nosotros un video antes de continuar ahí. Vamos a verlo acerca de qué es, cómo se maneja esta situación de la ideología de género a través de estas imágenes. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Listo. Pues como bien lo estábamos viendo, ahí en poquitas palabras, viendo exactamente cómo se está manejando esto y cómo algunos puntos muy interesantes que menciona el video. Sobre todo lo que también decía Agustín, o sea, ellos tienen una agenda y tiene que haber política para que se pueda manifestar o tener eco. Y lo veíamos ahorita en el video también, en cómo se está manejando a nivel no solamente sociedad, sino ya entrando a la política y creando leyes, implementándolo a través de la ONU, implementando a través de la Unión Europea, etcétera. Entonces, es algo que no solamente es un buen deseo, es una buena iniciativa, sino que lo vamos a implementar. Y como bien lo decíamos la semana pasada, hablamos muy bien del tema del feminismo y cómo van vinculados, cómo creando odio, separando, ayudando también a que la mujer cree un rechazo contra el producto del vientre, no querer tener familia, no ser portadora de ello. Y hay mucho acerca del aborto que lo vimos hace dos semanas atrás. Bueno, es interesante
que tú tengas la oportunidad de profundizar. Es complicado ver todo lo que abarca, pero queremos hablarte un poquito de cuál es la finalidad de este tipo de movimiento que hoy estamos enfrentando. Así es, y comenzamos con lo que dice Stephen Covey, que es aquel personaje que creó aquel libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es fundamental empezar teniendo en mente la finalidad de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este movimiento? Este movimiento es un movimiento ideológico vertical cuyos objetivos son desmantelar la familia natural, marginando o amordazando las creencias religiosas, sobre todo el cristianismo, y exaltando el deseo y la autonomía personal sobre todas las cosas. Unir sus fuerzas a las de los agentes del poder cultural y económico, es decir, filántropos, corporaciones transnacionales, gobiernos, organizaciones internacionales, líderes intelectuales, grupos de apoyo, todos unidos con una confluencia de intereses. Tercero, desintegrar a las instituciones culturales y sociales a través del engaño antropológico y el caos moral. Destruir el núcleo familiar y eliminar la moralidad, ya que ésta está basada en la religión o en la ley natural, y crear una nueva utopía en el ámbito de la transformación psicosexual, una revolución de género en la que el hombre y la mujer se conviertan en diferenciaciones obsoletas. Y eso es peligrosísimo porque están ahorita trabajando mucho en eso. Así exactamente. Están tratando de quitar de la mente realmente este punto de la moral y están construyendo otro una utopía, sí, como sí, dice sí, ahí. una idea de falsa, una persona una idea que se le falsa. ocurrió, ¿va? Así es. Y eso es algo que nos preocupa como sociedad, como individuos, como papá y mamá. Te tiene que preocupar esta situación porque estamos frente a un gigante que cada vez más agarra más terreno. Definitivamente es un gigante que está devorando a las sociedades en todo el mundo. Entonces, ¿el objetivo cuál sería, Ángel? El objetivo final de la ideología de género entonces es integrar a las personas y las relaciones que se identifican como LGBTQ en la sociedad actual, como reflejo de la norma social de los hombres y mujeres heterosexuales que se casan y tienen hijos, sino subvertir y destruir esa sociedad. Ahora los que tenemos problemas son los que queremos casarnos bien y tener hijos. Así es. En la utopía resultante, cada individuo, a partir desde la infancia, será libre de autoidentificarse más allá del binario hombre-mujer. O sea, tú ya puedes, en otras palabras, elegir lo que quieras. Por eso vemos casos hasta en los cuales vemos que las personas ahora resulta que quieren ser caballos, ¿verdad? Sí, algún animal. Quieren ser perros. La vez pasada ahí fue tendencia en las redes sociales en una marcha de este tipo. Un anciano llevaba a 2 jóvenes como si fueran sus perritos. Entonces eso es lo que está tratando de decir esto, o sea, no solamente ya ser un hombre o ser una mujer, sino lo que tú quieras. No, tú puedes decidir qué es lo que quieres. O el anciano en Canadá que quiere que se cree una niña de 6 años, ¿no? Así es. Y eso también, o sea, ya está yéndose al absurdo y la gente lo está agarrando. Eso es lo peligroso. Definitivamente. De que la gente se ríe, pero mucha gente lo está realmente colocando como una verdad. Definitivamente. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ver que a nosotros tal vez no nos van a hacer caer en ese tipo de creencia. Tal vez muchos de ustedes que nos están viendo tienen firme su identidad. Por eso el objetivo es final. en nuestros niños. Así es. Es adoctrinar una nueva generación que abrace todo esto. Y ese es el punto crucial para nosotros, un punto que está destruyendo toda la desmantelación de la familia, ¿no? Definitivamente. Desmantelándola. ¿Dónde surge? Esta ideología surge en el feminismo radical, lo que vimos la semana pasada, la liberación gay, la revolución sexual y la teoría queer. Lo que vimos la semana pasada de esto, de ahí surge, ¿verdad? Aunque sus raíces filosóficas se hunden,
más profundamente en el ateísmo, en el marxismo y en el nihilismo. Una antitética al cristianismo, la ideología de género repudia a la persona como una unidad de cuerpo y alma, creada hombre o mujer y hecha para estar en relación. Rechaza el significado de la sexualidad, el matrimonio y la familia natural y se rebela contra la normatividad de género y sexual. Teóricos como Judith Butler afirman que las diferencias sexuales y de género son construcciones sociales. O sea, la sociedad las creó, el hacer y el deshacer su género. La persona crea y recrea su identidad. Imagínate, pastor, escogiendo entre un espectro de identidades. La ideología de género, como si de un martillo se tratara, destruye a la persona, a la naturaleza humana, a la familia y a la religión. Ahora, esto es tremendo porque usted puede decir, no puede ser, es ilógico. Bueno, le voy a decir algo. Por eso están diciendo que no quieren que haya biología. O sea, Así es. La ciencia contra la ciencia no puede. Entonces dice que no quieren meter la ciencia, no quieren meter la biología, no quieren meter los valores porque totalmente desmantelaría toda esta ideología, todo este género de ideas que se han creado, porque la misma biología, cada gen, cada parte de tu ADN dice que si tienes un cromosoma de hombre o de mujer, o sea, cuando tú te sacas sangre, ahí sale cada célula del ser humano. Y ellos dicen, no, eso no es cierto. Imagínate todo lo que están creando, como la imagen que está ahí de la niña, donde no importa nada, lo que importa es el amor. Así es. Entonces están yendo por un punto que es trascendental en la vida del ser humano, el amor, pero están agarrándolo de excusa para meter una degeneración totalmente cultural. De hecho, hace unos días estuve escuchando una temática que dio este muchacho Nicolás, el amigo de Agustín, donde hablaba que, por ejemplo, cuando una persona, un hombre que quiere ser mujer, que es trans, ¿verdad? Que le llaman, cuando se mutila sus genitales, dice, no te conviertes en mujer, te conviertes en un eunuco. O sea, realmente, como decía, biológicamente tú sigues siendo un hombre. Nada más que te castraste, ¿verdad? O sea, te convertiste en lo que se conoce como un eunuco, o sea, una persona que se quedó sin su parte reproductiva. No por eso te convierte en mujer. Y esta ideología es lo que está tratando de ser, como decía ahí, destruyendo la familia, la religión, la cultura, la moral, donde tú como hombre o mujer, tú decides qué quieres ser hoy y a lo mejor mañana puedes cambiar. Y es tremendo. Y es terrible esa situación. Es terrible lo que estamos viviendo hoy en día con eso, definitivamente. Ahora, hay una imagen que tú me mostraste, que es esta que está ahí en la pantalla, acerca del unicornio del género. Esto lo están sacando mucho, sobre todo en Europa, para que empecemos a tratar de ver que la identidad de género puede haber un hombre, puede haber una mujer, pero también puede haber otro género. A eso es el unicornio del género. Puede haber una expresión de género femenina, masculina u otra. Sexo asignado al nacer, puede haber mujer. Volvemos, Ahí amados. estamos. Hubo ahí una señal, un problema con Técnico. la señal, pero yo sé que el Señor está con nosotros y Así Dios es. nos va a ayudar y vamos a ayudar a otras generaciones. Comparte esta temática. Amén. Comparte esta temática, por favor, amado. Miren, estamos hablando cómo los activistas, cómo quieren homosexualizar las escuelas, cómo quieren cambiar el lenguaje dentro de nuestras instituciones. Bueno, los activistas están justificando, como bien lo decíamos, la exploración de género. Ese es un punto muy importante. Escuche bien la palabra, exploración de género. ¿Qué está haciendo, amado, este tipo de movimientos? ¿Qué quiere implementar en las escuelas? Que los niños exploren nuevas formas
de la Así es. sexualidad, no solamente de ellos, sino que adapten y que ya ahora en el lenguaje cambiemos todo el curso de lo que ellos pudieran ser, amado. Así es. De lo que ellos pudieran ser. Y qué interesante es para nosotros esto, porque cuando hablamos de la exploración de género, es exactamente lo que vimos en la imagen pasada. Amén. Figurar desnudos, excitaciones, porque tienes que explorar diferentes géneros. Qué importante es para nosotros, amado, que tú y yo podamos encontrar cuál es lo que está llevando a nuestra sociedad al colapso moral. Por eso hay que parar las antenas y hay que ayudarnos, como todo. La otra es la afirmación del género. La afirmación, ¿cómo quieren justificar esta situación? Quieren a toda costa que todo esto se oculte a los padres. Mientras los colegios impulsan la exploración de género y la afirmación de género, alegando que los niños no están seguros en casa. Esta afirmación, amados hermanos, se está llevando a juicio, sobre todo a padres cristianos, porque están diciendo tus hijos no están seguros en casa, porque tú no los estás dejando que ellos conozcan, Que ellos exploren. que ellos exploren, que ellos participen con otros niños que no son igual a ellos. Y están diciendo, tus hijos no están seguros en casa. Imagínate, esto no es una utopía, amados hermanos. Esto ya está sucediendo en Europa, en Canadá, en esos países donde todo esto ya se abrió, donde esto es prácticamente ya una ley, está sucediendo eso. Así es, amados, así es. Y es interesante porque aquí en esta caricatura que hemos estado mostrando en las últimas diapositivas, pues nos dice, ¿no? Nos dice exactamente lo que está sucediendo. Esta caricatura la creó David John Eden sobre la cruzada gay, cuya táctica 10 sería: apodérate de los niños, infiltra los medios y la educación, cambia los planes de estudio, los libros escolares, el arte, el entretenimiento, incluso los baños, para celebrar la atracción por el mismo sexo y la preferencia de género igual a las virtudes familiares tradicionales y a la identidad sexual. Como bien dijiste, pastor, lo quieren poner al mismo nivel de una familia tradicional. Así es. Y esto lo quieren implementar, amados hermanos. Esta caricatura que estás viendo durante todo este tiempo fue creada por este hombre, y vean la cara de los niños todos confundidos. Y así estaban ahorita en la imagen que pusimos. Así los es. niños de 8, 9, 7, 8, 9, 10 años viendo todo eso. Nosotros hemos ministrado niños que al tener contacto con imágenes pornográficas crea una problemática en el cerebro Así terrible. es. Una imagen no se borra tan fácilmente. Y hay niños que viendo algo en la televisión, amado, viendo algo en la televisión, sienten algo en su corazón, sienten Definitivo. ahí y ahí está y no los deja. Imagínate ahí en la escuela, imagínate teniendo todo esto, exponiéndolos a esto. ¿Y qué es lo que quieren crear? Exactamente esto que ves en tu pantalla. Así Niños, esta es una palabra nueva a padres de familia, amados que nos ven, abuelos, gente que está interesada en esto. Por eso, como decía aquí uno de nuestros comentarios que tenemos, decía, tenemos que blindar una juventud en Cristo, blindar una juventud que realmente entienda. Niños hipersexualizados. Mire, todo esto está sucediendo en el mundo, les están aplaudiendo, los están llevando a este punto, donde ya va pasando una moda, cuando se va más allá de esa moda. Niñas hipersexuadas, donde, ¿qué provoca todo esto? Erotización infantil. Así es. Cuando ya se vuelve peligroso la moda. Erotización. ¿Qué provoca todo esto? Pues llevarlo después al otro punto, que es la prostitución infantil, que es después la pedofilia, donde ya empieza a haber otro tipo de áreas en donde se empieza a ir todo este tipo de desviación y de conducta sexual.
Pero estos niños hipersexuados, amado, nos está causando problemas. Y hoy en día hay un tráfico tremendo de menores, Tremendo. robo de niños, de adolescentes, que están causando todo esto por gente y mentes perversas, por cuestiones de dinero, porque hay mucho en la industria Definitivo. de esto, mucho dinero metido en esto. Y Muchísimo. cómo están creando. Vean las imágenes. Cuando tú ves a un niño bien haciendo este tipo de poses, haciendo este tipo de caras de atracción sexual o sensual, tú te tienes que entender que ese niño ya fue expuesto a algo. Algo, así es. O sea, ya provocó en él algo, ya en ella o en él. Algo cambió en su interior. Algo pasó dentro de su identidad, de su forma de ser, que ya no es normal. O sea, eso ya no es normal. Así es. Y tú tienes que parar las antenas y tienes que entender que algo está sucediendo y que tienes que ser ministrado una persona como esa. Cuando tú ves todo ese tipo de imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, que tú te das cuenta que ya su comportamiento es diferente. Por eso, cuando tú vas analizando lo que sucedió con los niños que salen de Disney, Disney, todos esos niños que van creciendo, Disney y luego de Channel. repente en la adolescencia, Se wow, desatan. hipersexualizados, Así es. metidos en las drogas, metidos en una conducta sensual terrible. O eso es lo que- violentos. o violentos. O desobedientes a los padres o criticando a las autoridades. ¿Por qué? Porque algo cambió en su niñez. Ahora, ¿qué es lo que está provocando eso? Bueno, hoy en día tenemos mucha programación que los está llevando a eso. Así es. Y yo quiero que veas esta caricatura que salió el año pasado, que fue muy promovida por Netflix y que sigue creando en los niños una hipersexualidad que no es nada sano. Así es. What are we waiting for, girls? Let's save them. Help us! Oh, I can't. I'm afraid of the water. Because it's going to ruin my Kimke contour. I assembled a select group of ladyboys with amazing skills. Let's go, ladies. A woman? A man? No. Oh. Ha! Ha! It's the Super Drags! Oh. Now, sisters! Super Drags, save our sisters! Suck on that, bitch! It's dragging time. Como eso, Terrible. usted puede verlo, o sea, no te deja nada a la imaginación. Estamos hablando de cosas que le están inyectando a la nueva generación, que están permitidas, que está Netflix promoviendo, abierto. que está abierto, que cualquiera puede. Que tu hijo puede entrar, que tu hijo puede ir a prender la televisión mientras tú estás dormido y poner este tipo de programas sin que tú estés dándote cuenta del impacto que está provocando en la mente y en el corazón de ese niño o de esa niña. Definitivamente para todos nosotros que queremos cuidar la salud mental de nuestros hijos realmente es algo que no puedes tolerar y que realmente no ves tú tampoco en las redes que la gente esté protestando. Nada, O sea, nada. protestamos por cosas que realmente no valen la pena, pero esto que está adoctrinando, que está metiéndose en el corazón y en la mente de los niños, nadie dijo nada, nadie Absolutamente mencionó no. nada, no ves una tendencia en las redes, al contrario, lo están aplaudiendo y cada vez más hay
más series, más películas, más programación para esos niños. Yo sé que nos fuimos hace unos minutos, por alguna razón técnica se desconectó. Vamos a hacer un pequeño resumen, ingeniero, compártelo. Hay cosas, ya estamos avanzados en la temática, pero simplemente para aterrizar para aquellos que se volvieron a conectar. Yo sé que hay algunos que ya no lo pudieron hacer, pero compártelo, que la gente sepa lo que está sucediendo con nuestros hijos. Sobre todo que tú entiendas que esto es una ideología, algo que se quiere implementar, algo que quiere trastornar la sociedad, que están recaudando millones de dólares para implementarlo, impulsarlo a través de las industrias, a través de programas, a través de escuelas. Quieren a afectar a nuestros hijos, a los niños, como principal fuente de atracción y sobre todo lo que veíamos, cambiar el lenguaje para que sea algo que todo mundo pueda digerir, todo mundo pueda hablar y ahora sea como cualquier otro lenguaje, como cualquier otra persona que pueda estar hablando, y eso es lo que esta ideología quiere implementar. Y vimos y cerramos con este documental o este tráiler que fue de unos superhéroes que ya no sabíamos qué éramos, no sabía que no sabes bien qué es. Las personas que salen ahí, si son hombres, si son niños, si son mujeres, si son adultos, no sabemos qué son. Pero en resumen, eso es lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad. Adoctrinar a nuestros niños, hijos. Entrar, homosexualizar las escuelas. Eso es lo que están haciendo de una manera terrible. Sé que hay organizaciones, sé que hay industrias que te obligan a ti como gerente, que tienes que salir con un letrero donde tú dices que tú estás a favor de la diversidad, de la inclusión, que la empresa es una empresa inclusiva. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Así es, así es. Ahora, es que yo tengo que hacerlo porque me obliga. No, nadie te puede obligar. No. Porque estás hablando de que están violando también un derecho. Un derecho que tú tienes. Pero hay empresas en las cuales sus empleados tienen que salir con este tipo de situaciones. Como yo no veo que promuevan la familia, la moral, que tú puedas dar un pensamiento sobre esto, no. Están metiendo esta ideología por todas partes. Terrible. Por todas partes. Así que hoy te invitamos, estamos viendo cómo en esta última parte del programa, porque yo sé que hemos avanzado, pero queremos que tú te lleves también, que dentro de todo esto, mucho de nuestra participación es crucial hoy en día. Vamos a orar, claro, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, pero también necesitamos actuar. O sea, necesitamos hacer algo. Así como hay gente comprometida con esta causa y con este movimiento y con esta idea, porque al final de cuentas es una idea. Así es. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos a favor de la vida, de la familia y de la unidad y no de todo lo que está desmantelándola y destruyéndola. ¿Y qué es lo que quiero que veas esta imagen de uno de los desfiles que hubo? Cómo ves a los niños siendo adoctrinados como Boy Scout, cómo los están incluyendo, como dices tú, siendo inclusives, adaptándolo y cambiando sus mentes, metiéndoles este tipo de información. Así es. Y cómo ves después en este tipo de información, el adoctrinamiento, ahí hay un letrero que lleva una mamá y dices tú, es tremendo cómo los mismos padres los involucran en esto. Está tremendo. Lo vimos en el video de la semana pasada con la mamá que estaba hablando sobre el aborto con su hija. Bueno, ahora también están adoctrinando a sus propios hijos en este tema. Y volvemos a lo que decía el pastor. No estamos hablando de personas. Así es. Estamos hablando de una ideología que viene del mismo abismo. Las personas que están entrando en esto, nosotros estamos orando por ti. Así es. Estamos orando por estas personas. Como decía una vez el pastor Germán Ponce, le hacen mucho estas preguntas. Dice, yo te invito a que vengas y te vamos a explicar por qué nosotros estamos en contra de esto. Así es. No estamos en contra de ti, estamos en contra de esta situación que quieren implementar
a que tú la aceptes, a que tú a fuerzas compartas la misma situación. Y eso, como decía el pastor, también viola nuestros derechos como ciudadanos. También, y tú y yo tenemos el derecho también de levantar la voz, y más defendiendo la verdad, defendiendo la moral, y levantando la voz y diciendo, no estamos de acuerdo a que cambies todo el concepto ideológico, por un concepto ideológico, toda una verdad biológica, una verdad química, una verdad también de la ciencia, pero también una verdad bíblica que nos enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Realmente hay una separación desde nuestro interior. Tú puedes ver a un ser humano, un hombre por dentro, y te das cuenta que hay cosas diferentes. O sea, simplemente es el que no lo quieren ver. Así es. Hay una ceguera que no lo quieren ver, y ahí ves niños hipersexualizados que los están formando en medio de todo este movimiento tan terrible, tan terrible. Imagínate la nueva tolerancia. ¿Cómo ves tú este tipo de imágenes dentro de los desfiles y no decir nada? Está bien. Qué padre, que toléralos. Nosotros tenemos que también decir, ¿sabes qué? Eso está faltando el respeto a nuestra conciencia, a nuestra moral, a nuestra sociedad. Así es. Por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz, orar al cielo, orar al Señor, pero también decir, nosotros estamos en contra de todo eso que está destruyendo a las familias. Y por último, pastor, yo quisiera mostrarte aquí la carta de fe. La carta de fe que tiene esta ideología. La estrategia final de la revolución del género es jugar la carta de la fe, neutralizando al mayor oponente de dicha revolución, la religión. Durante una década, los activistas del género han buscado utilizar la compasión religiosa y trabajar desde dentro para confundir y convertir a los creyentes, sobre todo a los adolescentes. La serie Coming Home de la campaña de derechos humanos tiene como objetivo convencer a los mormones, musulmanes, católicos, judíos y evangélicos para que crean que la compasión y los principios de su fe apoyan la inclusión total y la agenda LGTBQ. Lo están consiguiendo lamentablemente. Las creencias han cambiado a gran velocidad entre los creyentes y tienden a apoyar la causa LGTBQ. Hoy en día así es. Y muchos más estadounidenses que nunca se identifican personalmente como LGTBQ, 4.5% de todos los americanos y el 8.2% de los millennials están apoyando esto. ¿Quiénes son los millennials? Pues es la generación que nació en este siglo y que hoy en día tienen entre 18 y 20 años, 24 años, más bien, 18 y 20 años, eso es la generación de este siglo, y el 8.2%. ¿Qué quiere decir? Que más de 8 de cada 10 están a favor de esta causa. Así es. Es y es terrible. peligrosísimo. Es terrible. Y ahí dice, el mayor oponente de esta revolución es la religión. Ahí, como les digo, esta información no la sacamos de algún teólogo, no la sacamos de alguna iglesia, no, es la sociedad, por eso le llaman la religión. Pero vimos durante la presentación que el mayor oponente es el evangelio. Los evangélicos, los cristianos, es el mayor oponente de esta revolución. Y van contra ellos. Y van contra ellos. Todos los que representamos a ellos. Van contra ellos terriblemente. Están apoyando, tienen recursos, tienen los mejores abogados, están amedrentando comercios, empresas, microempresas, están destruyendo de tal manera que, como veíamos, como un martillo. Y la conclusión final, pastor, de este tema que vamos a ver el día de hoy es: ¿dónde nos deja todo esto? Es una pregunta que hace esta persona que sacó toda esta información. Las afirmaciones ideológicas que realmente son ficción sobre la persona humana, la sexualidad y la familia están socavando nuestro tejido social
y nuestras instituciones culturales. ¿Qué puede cambiar de esta desordenada trayectoria? Primero, la verdad. Y yo puse este versículo de Juan 8:32, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad, Cristo? La verdad. La verdad tiene un modo de atraer nuestra atención. Fíjate lo que pone esta persona. La verdad tiene un modo de atraer nuestra atención, forzándonos a enfrentarnos a las desastrosas consecuencias de aceptar la mentira. Segundo, un despertar espiritual y moral. La agenda transgénero es, en última instancia, un rechazo a Dios y por ello debe de ser combatida espiritualmente, una responsabilidad que pertenece a cada creyente. Esa es la conclusión, pastor, en esta noche. Si usted vio hasta este momento el programa, te puedes dar cuenta cómo detrás de toda esta agenda, detrás de toda esta ideología, no hay nada que tenga que ver con lo correcto, con la verdad, con el sentido común. Y ahorita que mencionabas esa conclusión, venía a mi mente cómo se ha convertido en un gigante. Hay gente que tiene miedo de hablar de esto. Así claro, es. porque hay tanta ignorancia y no sabemos cómo manejarlo muchas veces, no sabemos qué decir, porque hay tanto que ya, ahora dicen, ay, ¿en qué siglo vives? Mejor muérete. Yo he oído muchos comentarios que le hacen a gente que habla acerca de o en contra de estos temas y le empiezan a criticar, ¿en qué siglo vives? Estamos en una nueva Era. una nueva era, estamos en un milenio diferente, ya estás obsoleto y hay tanto, pero yo te voy a decir algo, me acuerdo cómo delante del pueblo de Israel se presentó un gigante que amedrentaba a todo mundo, pero también había un jovencito lleno del Espíritu Santo, Amén. lleno de la presencia de Dios, que dijo, ¿quién es este gigante que se atreve a enfrentar a los escuadrones de Israel? Así como él lo ha hecho, dice que este jovencito se paró frente al gigante y lo retó, y aún nosotros no tenemos esos abogados que dijiste. Así es. A lo mejor no tenemos las grandes corporaciones, no tenemos recursos. esos grandes recursos, pero tenemos todavía al Dios Todopoderoso, Amén. que pelea por su iglesia, que Amén. está a favor de la justicia y que Él es un Dios de verdad y un Dios de justicia. Amén. Así que tenemos que parar las antenas, amado, y declarar la verdad, porque la verdad, Te como hará bien lo libre. dijiste, nos va a hacer libres. Te hará libre. Así que, amados, queremos orar por todo espíritu de confusión, porque Dios, cuando preparábamos esto en estos días y sobre todo hoy en la tarde que estamos viendo cómo acomodar las cosas, Dios me ponía en mi corazón gente que está teniendo problemas en su casa, gente que tiene niños, adolescentes con problemas de identidad sexual. Hoy vamos a orar por eso, para echar fuera todos esos espíritus, toda esa atmósfera que está oprimiendo las Amén. familias y los Aleluya. corazones. Hemos orado por niños chiquitos que están teniendo esas confusiones y Dios les ha dado libertad y Dios les ha dado paz y ha traído tranquilidad a sus mentes y a sus corazones. Así que vamos a hacerlo hoy una vez más a favor de la vida y de la familia y de todo lo que tenga que ver con lo que Dios nos dice en su palabra acerca de la moralidad. Y eso que decía el pastor sobre David, de ese muchachito que se enfrentó, le dice al gigante, tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es. Y esa palabra es poderosa en esta noche. Así es, así esa es. palabra tiene poder y trasciende y traspasa los corazones, porque la palabra de Dios no vuelve vacía a tu corazón. Por último, te voy a dejar que leas, por favor, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, y vas a ver la historia de un hombre que el apóstol le dice, el justo Lot fue rescatado. De Y una con sociedad una así. angustia, dice ahí, él oraba con una angustia por ser librado. Y Dios lo libró de una sociedad corrompida, terrible, terrible, como la estamos viviendo hoy. Si queremos No te salvar, angusties. sí, así es, así no es. te angusties, familia. Así es. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y Él te dará la puerta para salir de esto. Si tú estás padeciendo, si tú tienes familia, si tú tienes alguna situación así, cree que el Señor va a hacer la obra conforme a su voluntad en tu vida, en tu familia, en esta noche. Amén. Sí, un comentario que decía ahí, si queremos salvar esta sociedad,
es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Amén. Instruye al niño en su camino, decía aquí mi hermana Silvia, y cuando fuere grande, cuando creciere, no se va a apartar del camino. Amén. Es una labor, papás, que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, otros sí están dispuestos a hacerlo. Enseñar una ideología que solamente va a traer caos y destrucción. Así que vamos a orar por esa angustia que hay en Amén. los corazones, por ese miedo que están creando. No vamos a tener miedo porque el Señor Todopoderoso sigue estando con nosotros como un poderoso gigante. Y sigue teniendo todo en control. Amén. El Señor tiene en control todas las cosas. Y gózate porque Él está en control de tu vida. Aun cuando estés viendo cosas negativas, Así es. aun cuando tú veas que Así es. hay angustia, el Señor nunca llega tarde. Amén. Amén. Y tú cree la palabra en esta hora. Amén. Y la verdad te hará libre. La verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a declarar esta palabra. Vamos ahora por los angustiados, Amén. por toda la angustia, hermano, y vamos al final vamos a reprender toda obra del enemigo. Amén. En el nombre Vamos a del orar Señor. en esta hora. Si tú tienes angustia en tu Gracias, corazón, sí, gracias. si tú estás ahorita padeciendo, que no sabes qué te está pasando, si tienes ansiedad, en esta hora vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias. oramos por el angustiado, Padre. Oramos por aquel que está, Señor, teniendo, Señor, sueños que inconclusos, que está levantándose a medianoche angustiado, atribulado, Señor. Así es. Y tu palabra nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 que ese hombre Lot, un hombre justo, estaba angustiado, pero dice tu palabra que él oró a ti y que tú lo libraste. Tu palabra dice en Proverbios: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Hoy, Espíritu Santo, toca las vidas, los corazones y quita la angustia de ese corazón, de esa perturbación mental, Señor. Hoy en día, en el nombre que es sobre todo nombre, a través de tu palabra, Señor, reprendemos a esa angustia, a esa enfermedad espiritual que está padeciendo hoy, Señor. Y los cubrimos con tu preciosa sangre. Así es, Padre. En el nombre de Jesús. Si tú estás angustiado hoy, dale la gloria a Dios. Y dile a ese gigante que ves enfrente: tú has venido a angustiarme, pero hoy yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así es. Y esa palabra que te traiga paz a tu corazón. Cristo dijo: la paz te dejo, no como el mundo la da. Yo te dejo mi paz en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y a ti la gloria por siempre. Así es. Echamos fuera toda obra del enemigo, todo espíritu de confusión de tu mente, de tu corazón, de tus hijos, de tu familia, de tu hogar. Se va toda atmósfera que no esté a par con la presencia de nuestro Dios. Toda atmósfera negativa, toda atmósfera de confusión sexual se va en el nombre de Jesús, y declaramos la paz y la confianza y la tranquilidad que trae un corazón que está colocado bajo la cobertura de nuestro Dios. Señor, guarda las familias, guarda a nuestros niños, guarda a nuestros adolescentes, quita todo espíritu de confusión sexual en el nombre de Jesús. Levántate, poderoso, y sean esparcidos todos tus enemigos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. La próxima semana vamos a seguir con un tema muy importante, cerrando esta temática que hemos tenido acerca del control de la población. Dios te bendiga y tengas buenas noches. La paz de Dios. Bendiciones. Amén.